Bendiciones y mucha salud a todos la audiencia, toda la audiencia de nuestro canal prestigioso Tecnologías Divinas y a los nuevos suscriptores a nuestro canal. Una vez más estamos por acá, les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, quien tiene el placer y el gusto pues de dirigirse a usted y bendecirle, esperando que se encuentre lo mejor posible, que se encuentre avanzando en lo que es el reino de Dios en su plenitud y que los favores de Dios, las glorias de Dios puedan estar evolucionando en usted para el beneficio suyo y de todos los suyos. Muy bien. Hoy vamos a continuar, posiblemente hoy vamos a culminar con el tema la gran ciudad Babilonia, la madre de las rameras, es el tema que hemos estado desarrollando en esta ocasión. Ya llevamos 4 cápsulas vaciadas y hoy pues estaremos vaciando la quinta y última de este tema. Pero antes yo quiero recordar de que estamos haciendo esto a manera de extractos, o sea, no podemos pretender cubrir todo el tema, ya que es vasto el tema, es amplio, y lo que hemos hecho ha sido una, digamos, característica o un comportamiento de este proyecto Cápsulas del Reino. Lo que hemos hecho es extraer extractos de los temas y vaciarlos en cápsula, y así entregarles a usted algunos tips, y de esta manera usted pueda ir aprendiendo algo nuevo, ir iluminando su entendimiento y conectando conocimientos con conocimientos y luego aplicando y viendo los resultados de todo este, digamos, drama que se llevó a cabo durante el primer siglo de nuestra era. Para ser más exactos o más específicos, durante la generación del primer siglo, la generación de la iglesia verdadera, la generación de nuestro Señor Jesucristo y la generación de los apóstoles. Muy bien, y para ganar tiempo, recuerde que son cápsulas de 20 minutos, es lo máximo que podemos cubrir. Yo le voy a invitar que usted vaya a su Biblia, por favor, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Yo quiero que vaya allá, va a ubicar el versículo 5 y 6, allí donde vamos a tener la lectura, o es donde hemos estado estableciendo la lectura de estas cápsulas. Muy bien, dice así: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 6. Vi a la mujer, fíjate que ahora la compara con una mujer, pero sé que es esencialmente necesario entender que Apocalipsis es un libro de símbolos. Leo nuevamente el 6, dice: vi a la mujer ebria, la mujer es la que cabalgaba sobre la bestia escarlata, ¿ok? Vi a la mujer ebria, observe de lo que estaba ebria. Dice: ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bien, interesante. Ahora, si usted va al capítulo 18, por favor, el versículo 24, para, digamos, simplificar un tanto los pasajes y poder ganar tiempo en lo que es el desarrollo del tema, yo quiero que lea el versículo 24, vamos a leer 23 y 24. Dice así: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Verso 24, y en ella, es decir, en esta mujer, descrita como una mujer en forma de símbolo, pero ya sabemos que es la ciudad de Jerusalén, dice: y en ella, en Jerusalén, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos
en la tierra. Muy bien, en la cápsula anterior, la cápsula número 4, nosotros le hicimos un análisis o una exégesis muy breve al capítulo 23 de Mateo, donde Jesús está en el templo, entrando en juicio con el liderazgo judío, con los sacerdocios o con los sacerdotes, con los escribas y fariseos. Y comienza a decretar una serie de sentencias sobre aquella generación, la generación del primer siglo, ¿bien? Y hace algo que es lo que yo quiero acá destacar en esta parte, y lo vamos a estar analizando. Ya vamos a salir un tanto de lo simbólico, vamos a salir un tanto de lo figurado, y vamos a entrar ya a lo que es la identidad, a que podamos identificar debidamente y con precisión de quién se está hablando. ¿Quién es esta mujer que cabalgaba sobre aquella bestia escarlata? ¿Quién es esta mujer a quien se le llamó también la gran ciudad? Se le llamó también la Babilonia. Se le llamó también la madre de las rameras. O sea, en breves minutos vamos a ver con precisión y con exactitud quién era esta mujer. Bueno, retomando nuevamente el tema, el capítulo 23 de Mateo, usted va a observar allí que Cristo hace una declaración profética, oiga, pero bien, pero sumamente importante con respecto a la identidad de esta mujer que hemos estado acá leyendo en Apocalipsis, y dice Jesús estas palabras. Les dice que ustedes, aquella generación, sobre ustedes será cobrada la sangre de todos los justos muertos, desde Abel. Fíjate, el primer justo en morir en la tierra fue Abel, hasta Berequías y Zacarías, a quien mataste entre el templo y el altar. Hasta ese momento había un cobro en calidad de retroactividad, de juicio, porque esa Jerusalén, acuérdate que Cristo está en el templo de Jerusalén, está en la ciudad de Jerusalén, y le está hablando al liderazgo judío que oficiaba allí en ese templo, que hacía el culto allí en ese templo, que hacía los sacrificios y todas las ofrendas que estaban, digamos, contenidas en la ley. Era a ese liderazgo nefasto, era a ese liderazgo criminal y asesino que representaba o era la cabeza de la Jerusalén del primer siglo, de la Jerusalén adúltera, de la Jerusalén extraviada de la verdad, de la Jerusalén asesina de profetas y apóstoles. Es a esa Jerusalén de ese primer siglo a la que Cristo le iba a cobrar no solamente la sangre justa derramada desde Abel, que fue el primer justo en ser asesinado en la tierra, hasta Berequías, sino que posteriormente sería cobrada también todas las sangres de los mártires de Cristo, es decir, de los apóstoles y todos los que murieron por el testimonio de Cristo, por el testimonio del mensaje de Cristo, y también por la muerte de Cristo. Entonces, fíjate lo interesante de todo esto, para ir entonces ya identificando quién rayos era esa mujer. Muy bien. Entonces, fíjate que le dice eso, que le va a cobrar toda la sangre que ha sido derramada en la tierra desde Abel hasta Berequías. Hasta ese momento los mártires de Cristo no entraban en la cuenta. Sin embargo, posteriormente a la muerte de Cristo, y ustedes conocen la historia, las persecuciones cruentas que sufrió la iglesia del primer siglo,
y las muertes a las que fueron sometidas, quemados en hogueras, lanzados al Coliseo romano para ser despedazados, descuartizados por los leones, y muchos tipos de muertes, encarcelamiento sufrió la iglesia. Pues todas esas muertes serían contabilizadas para ser cobradas sobre la Jerusalén, es decir, el liderazgo judío y toda la nación que se prestó para estas matanzas, para estos crímenes. Sobre esa generación específicamente iba a ser cobrada las muertes de todos los mártires de Cristo durante el primer siglo y de todos los profetas y justos que murieron en el Antiguo Testamento, comenzando desde Abel, que fue el primer justo en morir. Eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Fíjate que dice, Jesús dijo esto en Mateo 23, acabamos de leer en Apocalipsis 17, el versículo 6, dice de que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Por supuesto que Juan se asombra de ver que la ciudad del gran rey, que era Jerusalén, la terrenal, era la criminal, la genocida y asesina. Y no solamente esto, sino que sobre ella se iba a cobrar todas las muertes de los santos, justos, apóstoles y profetas que habían sido en otrora y en tiempos del primer siglo asesinados. Ahora, y Cristo le pone el sello a esta verdad para que no quede en duda de quién se está refiriendo. Fíjate que ya en el versículo 36 de Mateo 23, si bien recuerdo, para no ir hasta allá, para que ganemos tiempo, ¿qué dijo Cristo allí? Después que hace estas declaraciones, después que decreta estos juicios sobre esa generación, específicamente sobre el liderazgo judío que estaba allí en el templo en ese día, Cristo les dice estas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, o sea, lo hace en forma de lamento. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí que vuestra casa os he dejada desierta, es decir, en ruinas, destruida, que fue lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, aproximadamente casi 40 años después de haberse hecho esta declaración profética. 40 años después aproximadamente se cumplió con exactitud todo lo que Cristo está acá detallando o declarando a manera de juicio. De manera, amado amigo, que lo puedes ver, pero al 2020, la máxima visión, puedes ver que esta mujer que cabalgaba sobre esta gran bestia en Apocalipsis 17, vestida de sumo sacerdote, con vestiduras espléndidas, es nada más y nada menos que la Jerusalén terrenal del primer siglo. De manera que puedes ver con suma claridad que esa mujer que se embriagaba del vino de la sangre de los profetas, de los justos, esa mujer no era otra que la ciudad de Jerusalén del primer siglo. Y para seguirle poniendo un sello tremendo y confirmar esta verdad a la luz de las Escrituras, fíjate que leímos el pasaje 24 ahora del capítulo 18 de Apocalipsis. Nuevamente yo quiero que lo leamos, yo quiero que lo veas. Y ahora vamos a ir a otra latitud de las Escrituras y lo vamos a ver ya sin símbolos, ya sin el juego de símbolos, sin el juego de metáforas, sin el juego de señales, sino que lo vamos a ver de una forma directa. Lo vamos a ver al 2020 de quién se estaba hablando o a quién señalaban los símbolos de esta mujer, de esta gran ciudad, de esta Babilonia y de esta madre de la ramera. Pero antes yo quiero que vayas a Apocalipsis 18, el versículo 24, dice, hablando de la misma mujer, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En esa ciudad estaba embriagada de la sangre inocente. Esa ciudad estaba embriagada de la sangre justa. Esa ciudad era una ciudad, las personas
de ese tiempo, el judaísmo, los judíos que estaban atrapados en el judaísmo, el sacerdocio, el liderazgo en pleno, eran los criminales, fueron los asesinos en serie, fueron genocidas, los grandes actores intelectuales de qué, de las muertes, del derramamiento de sangre justa, inocente, como bien lo dice la Biblia. Ahora, vamos a ver otro pasaje en otra latitud de la Biblia, utilizando el argumento de que Biblia interpreta Biblia para que lo puedas ver con más claridad. Yo quiero, por favor, que vayas a la segunda carta del apóstol San Pablo, la primera carta, debo decir, del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ver allí rapidito ya para ir cerrando con esta serie. Creo que pues hemos cumplido con la misión con respecto a este tema, y eso pues nos satisface de saber que estamos produciendo el entendimiento de estas verdades y que a usted ya no le va a quedar pues ninguna duda con respecto a lo que fue el tema de quién fue la gran Babilonia descrita en el Apocalipsis. Entonces vaya, ahí estamos en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Observa cómo Pablo aquí le quita el velo de los símbolos, el velo de las figuras, de las metáforas, y lo pone al 2020, es decir, una visión 2020, una visión reveladora de quién era con precisión y exactitud esta, digamos, entidad o esta cosa que se describía ahí en Apocalipsis a través de una mujer, a través del término Babilonia, que significa confusión, y a través de que era una madre, la madre de las rameras, es decir, que era quien daba luz a las demás rameras, la prostituta, y otra cosa muy grave que se le acusaba, de lo que se le acusaba a esta ciudad Jerusalén, en Ezequiel, era de que ella pagaba a sus amantes, les pagaba a sus amantes, que no era lo normal, debo decir, la profesión de una ramera era siempre cobrar por su servicio, por vender su cuerpo, pero esta era tan prostituta, por eso es que se le llama la madre de las rameras, era que ella les pagaba, debo decir, a sus amantes. Entonces esto se está mencionando en forma simbólica y metafórica para hablar de una ciudad llamada Jerusalén. Es usar a una prostituta como figura solamente, pero a quien se está describiendo aquí es a una ciudad llamada Jerusalén. Y véalo aquí en estos pasajes con mucha claridad. Verso 14, mire cómo dice: porque vosotros, hermanos, le está hablando Pablo a los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Judea, el estado de Judea, es decir, allá en Israel. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas, las iglesias allá en Israel, padecieron. ¿De quién? De los judíos. Observe que claro. Y mire ahora lo que va a decir: los cuales mataron al Señor Jesús. ¿Quiénes mataron al Señor Jesús? Los judíos. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Quiénes mataron a Cristo? ¿O quiénes mataron a los profetas? Los judíos. Ahora, no todos los judíos, sino los judíos de esta primera generación, es decir, corrijo, del primer siglo, de la generación del primer siglo. Sobre ellos, que fueron los más crueles, los más asesinos, fue a quien se le cobró el juicio por toda la sangre justa derramada en la tierra. Pero ya había un antecedente, ya otras generaciones de judíos, siempre fue Jerusalén, siempre fueron los judíos quienes asesinaban a todos los que Dios les enviaba como profetas, como apóstoles, y finalmente terminaron asesinando al autor de la vida, a su propio Salvador, a la vida de ellos mismos,
a Cristo Jesús, terminaron asesinándolo y terminaron asesinando a todos los que Cristo envió en calidad de profetas y apóstol. De manera, amados reyes, que no nos queda más tiempo sino para desearle pues que continúe teniendo un día bendecido y deseando de que esta serie de estudio llamada o titulada La Gran Ciudad Babilonia, las Madres de las Rameras, haya sido de gran bendición para su vida. El tiempo que me queda pues es para despedirme y desearle que continúe teniendo un día bendecido. Será hasta la próxima.